A través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso con ustedes. Después de una semana que desafortunadamente hubo una falla técnica y no pudimos estar la semana pasada, pero aquí estamos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen, más que resumen, vamos a hablar sobre los programas anteriores que tuvimos cuando hablamos de un libro que se llama La historia de mi nacimiento y donde estamos cerca de Dios antes de nacer, le decimos que queremos estar más cerca. Y nos dice, ok, perfecto, escribe tú tu historia de tu nacimiento, tu historia de la vida. Escoge tú a tu papá y a tu mamá. Y nos hace responsables de lo que vamos a vivir en esta vida, pero al final dice, se te va a olvidar esta plática. Y llegamos a la vida, a la tierra, nacemos, ¿no? Y tenemos nuestra vida. Lo importante no es si esta historia es verdad o no es verdad. Yo siempre hablo de que hay creencias útiles y creencias inútiles. Esta creencia es una creencia útil porque en el momento en que yo pienso que yo escribí la historia de mi vida para desarrollarme más, para crecer más, para ser mejor persona o para tener más éxito, en fin, lo que es importante para ti, quiere decir que todas las cosas que me pasan tienen un sentido y que debo de evitar tener las tres cosas que producen la mediocridad. La primera, justificar todo lo que no hago, decir e inventar algo del por qué no lo hice. La segunda, responsabilizar a los demás de lo que a mí me pasa en la vida, y esto me pone en el papel de víctima. Y la tercera, jugar este papel de indecisión, de no sé qué hacer, porque nos han educado a través de las culturas religiosas, morales, ¿no? Cívicas a veces, de que tenemos que ser perfectos. Estas tres características son lo que hace que la gente sea medio, de medio esfuerzo, mediocre. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros en nuestra vida tuviéramos la creencia útil de que cada cosa que nos va pasando, por muy bueno, malo o peor que sea, tú lo escogiste, tú lo escribiste y que tiene un para qué? Te voy a decir qué es lo primero que va a pasar. Lo primero que va a pasar es vas a dejar de responsabilizar a los demás de tu vida. Vas a dejar de echarle la culpa a tu mamá y a tu papá de todo lo que te pasa. Como digo muchas veces, los primeros 2 años de terapia, de una psicología normal o de una terapia normal, es descubrir que el culpable de todo lo que me pasa en la vida es mi papá o es mi mamá. Y los otros 2 años son para perdonarlos. No, ellos no son culpables de nada. ¿Sabes? Algún día me explicaban cómo educaban en Egipto los padres a los niños, en aquel Egipto antiguo de la historia de la humanidad, ¿no? Y decía, el padre le decía, perdóname hijo, estoy aprendiendo a ser padre. Y el hijo le decía, perdóname papá, estoy aprendiendo a ser hijo. Porque finalmente nosotros lo que hacemos es eso, estamos descubriendo y estamos aprendiendo toda nuestra vida. Eso es lo maravilloso de la vida. Y no podemos seguir responsabilizando a nuestros padres de lo que no nos dan. Tu padre te dio lo que tenía. Si tú me dices, Jaime, necesito 1,000 pesos, no los traigo. Pero es que lo necesito. Discúlpame, no traigo 1,000 pesos en este momento. ¿Cómo te voy a dar lo que no tengo? Es la misma pregunta que podríamos hacer de nuestros padres. ¿Cómo nos van a dar algo que a lo mejor no tienen? Es que yo necesito comprensión. A lo mejor nadie nos enseñó a comprender. Es que yo necesito más amor y que me escuchen. A lo mejor nadie los llenó de amor ni le enseñaron a escuchar. Ellos van a hacer lo mejor que puedan, como lo hicieron sus papás y como lo hicieron sus abuelos. Pero eso no quiere decir que ellos sean los responsables de lo que a ti te pasa. En la historia de mi nacimiento, en el momento que nosotros tomamos la decisión, y fíjate lo que acabo de decir, de que tú tomes la decisión de que tú eres el responsable de tu vida, a partir de ese momento van a pasar cosas mágicas. Tu vida va a cambiar porque vas a dejar de culpar a todo mundo. Vas a dejar de culpar a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos, a tu jefe, a quien sea.
Y al dejar de culpar a los demás, vas a dejar de tener un sentimiento que se llama resentimiento, coraje, rabia, enojo, injusticia, que se va almacenando en tu cuerpo, en tu corazón, y que se va a convertir en alguna parte de tu cuerpo en una enfermedad. ¿Tú sabías que el cáncer es el producto del resentimiento? Y que depende donde te dé el cáncer, es donde está este resentimiento, este coraje, esta rabia, este juego de víctima. La historia de mi nacimiento te hace que no tengas estos sentimientos. A mí la gente me dice que tengo determinados dones porque puedo ver la energía, porque puedo sanar con las manos, por determinadas cosas. Les digo que no, que si tuviera un don solamente habría uno, y es de que no se me pega nada en el corazón negativo, porque no responsabilizo a nadie de lo que pasa en mi vida. Hace muchos años, mi primera esposa, yo acababa de hacer un máster en programación neurolingüística, y entonces llegué y le dije, oye, fíjate que estoy inventando un ejercicio. Cada vez que tú juegues el papel de víctima o yo juegue el papel de víctima, el otro le va a decir, va a poner la mano aquí en la frente y va a decir, ay, pobrecito, para que nosotros nos demos cuenta de que estamos jugando el papel de víctima. Entonces mi exmujer dijo, oye, está bueno el juego, sale, vamos a jugarlo. Y yo dije, uy, ahora sí le va a tocar. Ok, empezamos mañana. Me ha dado una paliza, no tienen ustedes una idea. De repente, a cada rato, mi ex esposa me decía, ay, pobrecito, ay, pobre. Y yo me entripaba así, me daba una rabia, pero habíamos dicho de que el que le dijera esto no se iba a enojar. El primer día fue alrededor de 30 veces que me tocó el juego de víctima. El segundo día también parecido, el tercer día ya le bajé. Pero ¿saben qué fue lo importante? Que Jaime Delgado se dio cuenta de cómo jugaba el papel de víctima de manera inconsciente. Y que en lugar de estar jugando el víctima de que alguien o por algo mi vida es lo que es, debería yo aprender a saber y a disfrutar todo lo que viviese. Todos nosotros tenemos una línea de creencias que nos dieron nuestros padres con todo su amor o con todo lo que tenían para darnos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestro medio ambiente. Una línea de creencias que nos dieron en la escuela, o tal vez en la iglesia, o tal vez la cultura cívica. La cultura es muy diferente, nuestra cultura mexicana, a una cultura norteamericana, a una rusa, a una japonesa, a una china, a una brasileña. Son culturas diferentes. Y aprendemos a pensar de esta manera. La pregunta que yo te haría es, si tu cultura te hace jugar el papel de víctima, por ejemplo, tenemos un líder que se la pasa hablando de los chairos y de los fifís, y se la pasa separando siempre a la sociedad, y produce encono, enojo, rabia, sobre todo en la gente más desposeída, que tiene menos. Entonces ellos se llenan de rencor y de resentimiento contra los que tienen más, contra los que viven en tales colonias, con los que tienen un coche, mientras que ellos andan en el metro, en el camión. Lo que no sabe esa gente es que este líder lo que está haciendo es sembrando enfermedad en su cuerpo. Porque esas emociones negativas de coraje, de rabia, de rencor, de resentimiento, de injusticia, yo víctima, porque tú sí tienes lo que yo no tengo, esas emociones se van a ir anidando aquí, se van a convertir mañana o en cáncer, ojalá y no, o hipertensión, o diabetes, o muchas enfermedades que vienen de esto. Por el otro lado, mientras que estos están enojados, estos otros tienen miedo. Tienen miedo porque ven que hay una agresión hacia ellos, tienen miedo porque sienten que les van a quitar lo que tienen, que han logrado a través de su trabajo o de la manera que sea. Y entonces está sembrando en ellos otra enfermedad, que es el miedo. Y el miedo es la madre de todas las enfermedades. Todas las enfermedades nacen de un sentimiento de miedo. Entonces resulta que la cultura que están sembrando en este país es una cultura de enfermedad. Además, en un país en donde el sistema de salud ya colapsó. Las medicinas se pierden, caducan,
no las dan, no las compran. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve. Entonces, ahora resulta que la mayoría de los mexicanos, ustedes van a ver dentro de 1, 2, 3 años, cómo va a haber más y más y más enfermos, ¿no? La mayoría de los mexicanos, ¿sí?, se van a enfermar y no va a haber sistema de salud que le dé respuesta y simplemente la gente se va a morir y va a sufrir y va a hacer sufrir a sus seres queridos. ¿Y saben por qué? Porque alguien sembró en nuestro corazón una línea de creencias negativas que nos enfermaron. La historia de nuestro nacimiento es maravillosa, porque en el momento que yo pienso que yo escribí mi vida con mis problemas, con mis situaciones complicadas, ¿no?, entonces me doy cuenta que yo soy responsable, que lo hice por algo, lo hice para algo, para que yo sea mejor en algo, para que yo aprenda, descubra. Déjenme contarles una historia. A los 21 años, la policía, ¿sí?, el que era el director de la policía en la Ciudad de México, habla con el presidente de la Federación Mexicana de Karate, el doctor Manuel Mondragón y Cal, y le dice: necesito que me mandes a un profesor de karate que tenga 2 características. Una, que es una persona 100% honesta, que no se deje corromper, porque lo quiero para la academia de policía nueva que vamos a abrir en el Desierto de los Leones, ¿no?, y quiero que los nuevos cadetes sean honestos. Y 2, que tenga autoridad donde mando y que verdaderamente haga que la gente cumpla lo que él quiere, lo que se tiene que hacer. Y por alguna razón que todavía desconozco y que agradezco enormemente, el doctor Manuel Mondragón y Cal me mandó llamar, teniendo yo 21 años, pesando 69 kilos, ¿no?, estaba yo en la universidad, y me mandó llamar y me dijo: oye, hay esta opción, ¿te interesa? Y yo dije: claro que sí me interesa. Mi papá se había ido de la casa, mi familia, mis hermanos, mi mamá, yo, todo el mundo trabajábamos en todos lados para subsistir. Le dije: claro, era un sueldo y además, bueno, me encantaba la milicia, me encantaba la disciplina y todo esto. Pues me dan el grado de teniente y entro como coordinador general de la Academia de Policía. Y de repente un día me ponen, ¿no?, un auditorio lleno de estudiantes. En aquel entonces la policía tenía la mala costumbre de atracar a la gente, a los ciudadanos. Y era muy común que tú veías a una patrulla, a un policía, y en lugar de dar seguridad te daba miedo. Bueno, pues resulta con que me ponen a todos los jóvenes, ¿no?, que eran los nuevos policías, los nuevos cadetes, ya habían hecho su examen para entrar, ya todo, ya ahí estaban ellos con su uniforme. Y entonces empecé a hablar con ellos durísimo, ¿no?, porque yo era muy echado para adelante. Y entonces resulta con que les empecé a decir, ¿no?, que ellos eran una escoria, que ya habían buscado muchos otros trabajos y que no habían funcionado ninguno, que habían estudiado y no habían funcionado en la escuela, ¿sí?, y que en lugar de tener, aunque sea el valor para robar y jugarse el pellejo en la calle, venían a esconderse atrás de un uniforme, atrás de una placa y con una pistola para atracar a la gente. Les decía, ni siquiera para ser ladrones o atracadores, ¿sí?, se atreven a hacerlo y vienen a esconderse aquí, atrás del uniforme, de la placa y de la pistola, para atracar a la gente en la calle. Porque en aquel entonces entrar a la policía, la gente pagaba muchísimo dinero porque sabía que como policía tú ibas a ganar mucho dinero en la calle atracando a la gente con tu uniforme, ¿no? Entonces yo empecé a hablar en este tono y muy fuerte, y de repente el auditorio, pues puros jóvenes, gentes que venían de Tepito, de la Bondojito, de la Lagunilla, de las afueras de la ciudad, de Nesa, de Iztapalapa, etcétera, que venían de lugares donde la gente es brava, pues empezaron a calentarse y a ponerse rojos, y yo seguía ahí dándoles. Y le decía: ¿saben qué es lo peor? Que hoy yo puedo decirles esto porque yo estudié, porque estoy aquí, porque soy la autoridad. Y lo peor de todo es que el día de mañana mi hijo va a hacer lo mismo con tu hijo. Sienten que lo estoy ofendiendo, sienten que lo estoy humillando, pues mi hijo va a hacer lo mismo con el tuyo, porque va a tener la misma escuela y las mismas creencias que tú. Y entonces yo sentía que ya me iban a matar. En ese momento cambié el tono, ¿no? Me quedé callado, volteé a ver a todo el mundo y les dije: perdón, jóvenes, por lo que acabo de decir, pero lo único que quería es que tomaran conciencia. Hoy todos tenemos una oportunidad. Hoy todos venimos de algún lugar donde nos enseñaron algo,
que a lo mejor no es correcto. Déjenme darles esta oportunidad. Yo voy con ustedes. Yo no les voy a pedir nada que yo no haga primero. México necesita personas de a de veras, personas que confiemos los mexicanos, uniformados, que respeten su uniforme. Y entonces empecé a echarme la plática ahora al revés completamente, ¿no? Cuando terminé, se pararon y empezaron a ovacionar, ¿no? Sí, porque yo les dije al final, ¿quién le entra conmigo? Yo me la juego con ustedes. ¿Quién le entra conmigo? Y todos, yo. Entonces todo ese enojo que tenían se convirtió en poder de que yo sí puedo, ¿no? Y hazlo por ti, pero también hazlo por tu hijo que todavía no ha nacido. Atrévete a transmitirle a tu hijo seguridad, poder, ¿no? Y que no tengan que esconderse atrás de un uniforme para robar, sino que al contrario, sean ciudadanos dignos. Y bueno, terminó, me ovacionaron, yo me sentía mucho a todo dar, ya sabes, ¿no? Está chavo. Y salgo y se acerca un grupo de jóvenes. Y llega uno de ellos y oigan lo que me dijo. Teniente, yo le voy a decir algo. Yo crecí en una familia donde todos mis hermanos y mis papás roban. En una cuadra donde todos robamos. En una colonia donde la mayoría de la gente roba. Y lo que me decía mi papá decía, si Dios no nos dio lo mismo a todos, si a uno le dio más y a otros menos, a nosotros nos dio la capacidad para ir y equilibrar las cosas y quitarle a los que tienen para nosotros. Entonces, para nosotros robar era algo que nos había dado Dios para equilibrar las injusticias sociales que había. Y se me quedó viendo y me dijo, mire mi teniente, nunca me había cuestionado que lo que yo pienso está bien. Es la primera vez que me lo cuestiono. ¿Y sabe qué? Yo le entro con usted, pero no me falle. Yo voy a creer lo que usted me dice. No vamos a robar, no vamos a ser corruptos. Vamos a ser la mejor generación de policías que haya habido en la Ciudad de México. Y en efecto, les puedo contar muchas historias. Bueno, esa es una línea de creencias. ¿Cuál línea de creencias tienes tú? ¿Cuál línea de creencias nos está vendiendo este gobierno a todos? Y tú tienes que decidir si quieres aceptarlas. Y preguntarte nuevamente, regreso a la historia de mi nacimiento, y preguntarte, ¿realmente quiero yo? ¿O para qué escribí yo vivir en esta etapa como un gobierno con el que hay, con las cosas buenas y malas de cualquiera, ¿no? Vivir esto, pero yo puedo decidir. A lo mejor me puse esta prueba para decidir si yo quería sentir esta rabia y este coraje, o si yo quería construir una vida, construir una familia, una nación, país, un ejemplo, como lo hacen todas las demás culturas. La historia de mi nacimiento es precisamente eso. Es tener el valor, porque es una cuestión de valor, de tomar la decisión de decidir lo que tú quieras decidir contigo mismo. Déjenme contarles otra historia. Una de las cosas que hago es que celebro bodas espirituales, energéticas. Y entonces en las bodas es como si yo fuera un sacerdote, ¿no? Y entonces en la boda yo preparo todo. Vienen las parejas que quieren tener una boda espiritual, ¿no? La gente me conoce por crear estados y ambientes muy espirituales, pero no quieren que sea a través de la iglesia que ellos o sus padres han predicado, ¿no? Y entonces me invitan. Y durante esta ceremonia lo que yo hago es les regalo un espejo octagonal y les digo, este espejo es para que cada vez que te enojes con tu pareja, ¿no? El espejo lo vas a poner en algún lado que sea muy visible. Cada vez que te enojes con tu pareja y te des cuenta y sientas que tu pareja te hizo o no te comprendió, no te valoró, te contestó feo, fue mala leche, lo que tú quieras, donde tú pienses que tu pareja es la culpable o el culpable de lo que está pasando, te vas a parar enfrente a este espejo y lo vas a ver, y hasta que no encuentres
que la persona que estás viendo en el espejo tiene el 50% de responsabilidad de todo lo que pasa, negativo y positivo, hasta que no lo encuentres no dejas de ver el espejo. Porque a los seres humanos es muy fácil a nosotros ponernos en el papel de víctima y responsabilizar a alguien más de lo que nos está pasando. Y a veces nos cuesta mucho trabajo encontrar lo que yo hice mal. Y la gente dice, pues sí, me pasé de tonto por creer en ella o en él. No, es que me pasé de buena. Es que, no, busca. No de que fuiste demasiado buena o bueno. ¿Qué hice yo mal que puedo mejorar en la relación? Porque una relación es de dos personas. Y siempre que hay un conflicto es de dos, aunque tú juegues el papel de víctima. Entonces la historia de mi nacimiento, creer que yo escogí a mi mamá y a mi papá. Un día llegué a una conclusión. Mi papá fue un hombre muy inteligente y ya murió. Un hombre muy brillante, muy inteligente y que tenía también defectos importantes, ¿no? Pero tenía sus cualidades. Y fue un buen papá cuando éramos pequeños. Y después fue un papá lejano y luego finalmente se fue. El día que se fue, en 10 años no supimos de él. Y nosotros tuvimos que ver cómo lo hacíamos para comer, para estudiar y para lo que fuera, ¿no? Y podía yo jugar, o todos nosotros, el papel de víctimas. Pero gracias a esta historia, a la historia de mi nacimiento, gracias a ella, aprendimos a dejar de culpar a todos los demás y a descubrir. Fíjense lo que descubrí, que si mi papá también había escrito la historia de su nacimiento, él decidió tener una serie de defectos, porque sabía que gracias a sus defectos, sus hijos nos íbamos a hacer hombres de bien, gente guerrera, luchona, trabajadora, honesta, ¿sí? Y que íbamos a ser buenos seres humanos con nuestros defectos. Ese día no solamente estuve en paz con mi papá, sino que ese día le agradecí que él vivió lo que tuvo que vivir, bueno o malo, pero que gracias a eso yo era lo que soy. Cuando tú te quejes de tu mamá o de tu papá o de tu pareja, voltea a ver tus cualidades. Y a lo mejor muchas de tus cualidades, muchas de tus fortalezas, las tienes gracias a los defectos de ellos. Los defectos de ellos no solamente nos dejan traumas y estas cosas. Los defectos de ellos también nos hacen fuertes, nos hacen valorar las cosas, nos dan poder personal. Amigos, el tiempo se nos acabó. Recuerden el libro, la historia de mi nacimiento. Tú escribiste la historia de tu vida. Deja de responsabilizar a nadie de nada. Solo pregúntate siempre ante cualquier situación adversa, ¿para qué me puse esta prueba? Y éntrale y sé feliz. Y te diré, como decía mi maestro de karate siempre, ¿sabe para qué hace usted karate, Jaime? Para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser un buen mexicano. Y esto lo va a hacer feliz. Muchas gracias. Este es el programa Sin Límites. Nos vemos la próxima semana.